Nos acompaña en Global Conversation Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Poco después de las reuniones anuales, ¿en qué punto nos encontramos ahora en lo que respecta a la economía mundial? Bueno, el horizonte se ha ensombrecido significativamente en el último año. Hace un año nos estábamos recuperando de la COVID y terminamos con un crecimiento global superior al 6%. Después vinieron dos golpes, Omicron y la guerra de Rusia en Ucrania, que no solo han interrumpido la recuperación, sino que la han revertido. La presión en las economías europeas es tal que, en realidad, esperamos que la mitad de los países de la eurozona experimenten al menos 2 trimestres de crecimiento negativo. En otras palabras, una recesión. Para darles una idea del tremendo impacto en Europa, nuestras proyecciones antes de la pandemia y las actuales difieren en $500 millones. Es decir, una pérdida bastante dramática para los europeos si comparamos con el resto del mundo. China se ralentiza, sobre todo por la política de covarianza cero. Y Estados Unidos no sufre en términos comerciales el mismo impacto que experimenta Europa. Por lo tanto, están en mejores condiciones. En comparación, Europa tiene una posición más difícil y, aunque no está sola, se enfrenta a un año 2023 muy complicado. Cuando comenzó la inflación, se dijo que iba a ser algo temporal y, sin embargo, estamos viendo que no es algo pasajero. ¿Cuánto va a durar ese crecimiento negativo? ¿Por qué se dijo que era algo transitorio? Porque nadie podía predecir la guerra de Rusia. Una vez que estalló, las condiciones cambiaron radicalmente, con una presión en los precios de la energía y de los alimentos, que con la inflación siguen al alza. Si miramos hacia el futuro, y no voy a suavizar las cosas, 2023 podría ser más duro que 2022. El próximo invierno para Europa puede ser incluso más duro que este invierno. ¿Por qué? Porque aunque los responsables políticos europeos actuaron rápidamente para colmar las reservas de gas, si las condiciones siguen como están, Rusia no suministrará más gas a Europa. Entonces, ¿cómo asumiremos las reservas de gas para el año que viene? La pregunta clave en Europa es si esta puede permanecer unida y conseguir que todo el mundo ayude a superar este momento difícil. Hago un llamamiento para que todo el mundo ayude con las medidas de ahorro de energía. Todos podemos hacer nuestra parte este invierno para que lleguemos a la primavera sin que tengamos que recurrir a medidas dramáticas como el racionamiento. Pero soy más optimista sobre el futuro de Europa porque lo que ha hecho esta crisis es acelerar la transición verde. Que puede generar crecimiento y oportunidades de la misma manera que la COVID ha acelerado la transición digital. Esta crisis va a acelerar la transición verde. Bueno, usted ha dicho que se debe apoyar a Ucrania en el paso de una fase de emergencia a una fase de recuperación respecto a la gestión económica. Pero, ¿qué pasos clave ha visto en las medidas implementadas por Kiev junto con el FMI que han ayudado a seguir adelante? Pues hablamos de una economía que sigue funcionando en tiempos de guerra. En primer lugar, expresar la admiración por el gobierno ucraniano y el pueblo de Ucrania. La unidad que demuestran es algo que apreciamos en la Unión Europea y por eso Ucrania está en vías de ingresar en la Unión Europea. La calidad de gobierno es impresionante. Tienen tal claridad de propósitos y disciplina que no puedo más que admirar y alabar. ¿Qué hicimos con las autoridades ucranianas inmediatamente después del comienzo de la guerra?
pues concentrarnos en qué medidas se podían tomar para proteger la economía del colapso. Y aunque se está contrayendo probablemente entre un 30 y un 35%, está muy lejos del colapso. Al contrario, una parte de la economía europea, de la economía ucraniana, está creciendo de nuevo. Antes ha dicho que Ucrania está en vías de integrar la Unión Europea. También la economía de Ucrania y algunos sectores están dando esos pasos. ¿Cree que este proceso de adhesión se acelerará ahora más de lo que hubiera podido ser? Por supuesto, por supuesto. Es una guerra terrible, una tragedia para Ucrania, pero que ha hecho que el país sea más fuerte y decidido a dar los pasos necesarios para su pueblo y para entrar en la Unión Europea. Se está prestando particular atención a la gente en Ucrania para mantener la moral alta entre la población, con el pago de las pensiones, de los servicios sociales. Una pequeña anécdota. Yo tengo familia en Kharkov. En mayo, tradicionalmente se suelen plantar flores y árboles. Y eso se ha mantenido durante la guerra con los bombardeos y con todo lo que había en la zona. Así que ese apoyo a la unidad del país va también en la dirección de adherirse a la Unión Europea. Tengo un mensaje para Ucrania, un dicho popular que tenemos en Bulgaria, parecido al "vísteme despacio que tengo prisa". Que hagan lo que tienen que hacer, que lo hagan bien y con cuidado, de manera prudente, para no tener que volver a hacerlo en el futuro. Señora Georgieva, por último, la invasión rusa no da muestras de ir a menos en este momento. Hablábamos de lo que podría ocurrir con la economía de Ucrania, pero ¿qué va a ocurrir con la economía de Rusia? La economía rusa se ha contraído este año y se contraerá el año que viene. Las implicaciones para Rusia van a ser más graves a medio y largo plazo. La salida de rusos, especialmente de rusos altamente cualificados a causa de la guerra, está perjudicando al país, que está perdiendo su papel en la economía mundial. Vemos cómo la transición acelerada a las alternativas al petróleo y al gas van a reducir el mercado para Rusia y con el tiempo la industria en la que tanto se apoya hará que decaiga su papel.